Radio Universidad de Chile. Así es, efectivamente, aquí estamos de nuevo con el profesor Claudio Nash, doctor en Derecho, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano. Profesor, nuevamente vamos a hablar de la propuesta de nueva constitución y particularmente en materia de derechos humanos. ¿Qué dice esta constitución? ¿En qué partes está enfocada especialmente el tema de derechos humanos? Muy buenos días, Juanita, muy buenos días, Claudio, y a todos los auditores. Efectivamente, estamos nuevamente y con un tema que me parece especialmente importante, que es cómo responder a esa pregunta suya, Juanita, desde el texto constitucional. Se ha generado una polémica bien poco, poco creíble a veces de que haya un debate en Chile sobre si era bueno o no que se distribuyera el texto, de que se conozca, de que se haya transformado en un bestseller de ventas. Y algunas voces diciendo que esto no es correcto o no se va a entender. Y lo que yo querría hacer es precisamente poder comentarle a los auditores y a las auditoras, poder compartir con ellos más bien eh, algunas pistas de cómo leer el texto y que ellos mismos encuentren estas respuestas a qué nos ofrece la Constitución, qué trata en materia de derechos humanos, que sé que es un tema que interesa a muchos y muchas. Y yo lo primero que les diría a quienes se enfrentan a la lectura del texto constitucional es que este texto, como toda constitución, lo que se van a encontrar es con dos grandes apartados. Aquí hay dos grandes grupos de normas que lo que hacen es poner desde un lenguaje jurídico, pero lo que hacen es reflejar un acuerdo político. Y ese acuerdo político lo que busca es fijar las bases, las reglas de la convivencia democrática. Y en ese sentido, sí es un espacio en el que todos podemos concurrir. No solo hemos participado en la generación de este espacio, de esas normas, sino que hoy día también podemos ir encontrando respuestas a grandes preguntas de una sociedad democrática. Y en ese sentido, entonces, estas dos grandes partes de la Constitución son una que técnicamente se van a encontrar muchas veces con esto quienes se interesan en el tema, se llama la parte dogmática de la Constitución y la otra la parte orgánica. La primera parte, los primeros 5 capítulos con los que uno se encuentra en la Constitución son esta parte dogmática, esta parte general, con qué preguntas va respondiendo la Constitución. Y si uno va pensando en estas preguntas, se da cuenta de mejor manera, me parece, de la estructura. En el primer capítulo, que se denomina Principios y Disposiciones Generales, lo que busca responder la Constitución es, bueno, ¿quiénes somos esta comunidad política? ¿Para qué estamos juntos? ¿Por qué convivimos en una sociedad colectiva, regida democráticamente? ¿Y cuáles son los valores a partir de los cuales vamos a organizar, vamos a ordenar nuestra convivencia? Y si ustedes se dan cuenta, eso de alguna manera es lo que sintetiza como clave de la Constitución el artículo 1. ¿Quiénes somos? Somos un Estado plurinacional, intercultural, regional, ecológico. ¿Para qué estamos juntos? Para la protección y garantía de los derechos humanos individuales
y colectivos sobre qué valores viviremos. Bueno, la Constitución, en el artículo 1, en el punto 2, dice los valores intrínsecos e irrenunciables de dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Y en esa lógica, entonces, todos los primeros artículos, los primeros 24 artículos, fijan estas normas generales, estos principios que organizan nuestra convivencia democrática. De ahí hay dos, quien lea la Constitución se va a encontrar con dos capítulos que determinan qué es lo que las autoridades deben hacer y qué es aquello que no deben hacer. Y por una parte, en el capítulo 2 se fija entonces este espacio de límites que ponemos a las autoridades vinculados con los derechos humanos, con los derechos fundamentales. Y si uno mira entonces desde el artículo ahí 17 en adelante, ¿con qué se encuentra? Primero con obligaciones generales que son los derechos fundamentales, sus titulares, las obligaciones del Estado en esta materia. ¿Qué pasa si hay violaciones de derechos humanos? Y luego desde el artículo 25 en adelante, desarrolla el catálogo de derechos. Y ahí entonces uno con qué se encuentra, con una norma general sobre igualdad y no discriminación, y luego con una bajada concreta a temas como derechos de niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad, privados de libertad, personas mayores, en derecho a vivir en una sociedad libre de violencia. Y de ahí se despliegan, derechos económicos, sociales y culturales. Y ahí es donde muchos se van a encontrar con los derechos que recogen estas demandas históricas de los movimientos sociales y de la ciudadanía en general. Salud, educación, salud, seguridad social, vivienda, el derecho al agua, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la identidad, etcétera. Y luego va a encontrarse con una serie de libertades que también son necesarias en una convivencia democrática que deben estar garantizadas por las autoridades. Y por último, algunos derechos que corresponden a los tiempos que vivimos, es decir, derechos digitales, por ejemplo, el derecho al ocio, al tiempo libre, es decir, ahí hay una serie de derechos que ponen al día el catálogo tradicional en materia de derechos humanos. Luego en el capítulo tercero se hace, perdón, y para terminar el de derechos fundamentales, órganos encargados de la protección de estos derechos, las defensorías del pueblo, defensoría de la niñez y acciones constitucionales que le dan eficacia a estos derechos, tutela, amparo y otros. Y luego en materia de también de los límites al poder, de lo que se debe hacer y lo que no se puede hacer, quien vea la Constitución en el capítulo 3 se encuentra con derechos de la naturaleza y medio ambiente, toda una organización ahí también sobre la base de principios generales, algunos derechos y libertades vinculados con este tema y también mecanismos de protección. Además, con los bienes comunes naturales, el estatuto de las aguas, de los minerales, la defensoría de la naturaleza. Probablemente uno de los capítulos más novedosos de la Constitución es precisamente ese capítulo tercero. Luego, ya para cerrar esta parte general, hay dos capítulos muy interesantes también de leerlos y pensar qué es lo que se busca responder. El capítulo cuarto y quinto también tienen una pregunta que es, bueno, ¿cómo queremos ser gobernados para que estos principios se cumplan? Y ahí los desarrollos van en dos líneas. Por una parte, la participación
Queremos ser gobernados de una manera participativa, donde el pueblo tenga incidencia en la toma de decisiones. Y en el capítulo quinto también queremos ser gobernados bajo ciertas reglas de transparencia, de probidad, donde la lucha contra la corrupción sea una prioridad, donde se modernice el Estado. Eso responde a esa idea de cómo gobernar. Y la segunda parte, del capítulo sexto al décimo, lo que hace básicamente es responder a una gran cuestión en esta parte orgánica. ¿Cómo vamos a organizar la estructura de poder? Si ya tenemos claro para qué estamos juntos, cuáles son los objetivos, cómo queremos ser gobernados, bueno, organizamos el poder. Y aquí es donde nos encontramos con una organización que busca democratizar el poder regional, el poder territorial, creando entonces esta idea de un Estado regional donde uno se va a encontrar con regiones, con comunas autónomas, con los territorios, los principios que deben articular esa convivencia unitaria, pero con poder en el nivel local. Y eso está en el capítulo sexto sobre Estado regional y organización territorial. Y ahí hay temas de las comunas, provincias, las regiones, la autonomía territorial indígena, los territorios especiales, Juan Fernández, Rapa Nui, la ruralidad, cuestión que había estado históricamente invisibilizado en este país, y también el rol del Estado en materia económica. Y luego una parte que muchas veces concentra la discusión pública, a la cual se le destinan también dos capítulos, que es cómo tomar decisiones colectivas. Y aquí es donde se regula al poder legislativo su organización, este Congreso de Diputados y Diputadas, la Cámara de las Regiones, cómo se van a generar las leyes, cómo se va a fiscalizar al Ejecutivo y a otros poderes desde de estos órganos representativos. Y en el capítulo, ese es el capítulo séptimo, y el octavo, al Poder Ejecutivo, la administración del Estado. Y ahí hay cuestiones interesantes como los estados de excepción, el uso de la fuerza, las Fuerzas Armadas, las policías. Y luego la pregunta es, ok, si tenemos principios que guían el texto constitucional y nuestra convivencia, tenemos una estructura de poder regional y político, bueno, ¿cómo vamos a controlar que todo esto efectivamente se cumpla lo que estamos dejando plasmado en la Constitución? Y para eso, en el capítulo 9 y en el capítulo 10 se desarrollan una serie de órganos, instituciones, procedimientos destinados a garantizar que este diseño esté efectivamente plasmado, implementado en la realidad. Y ahí está, en el capítulo 9, los sistemas de justicia. Y nuevamente, ¿cómo democratizamos ese espacio? ¿Cómo distribuimos poder, generamos o evitamos la concentración de poder, pero a la vez mantenemos un sistema unitario, un sistema con una cabeza clara, la Corte Suprema, pero con una administración separada, como es el Consejo de la Justicia, que tiene un subcapítulo especial? Y por último, los órganos autónomos constitucionales, es decir, cómo vamos a controlar al Estado desde ciertos organismos que tienen garantizada su autonomía, por ejemplo, el Banco Central, la Contraloría, el Ministerio Público, la Defensoría Penal, una Agencia Nacional de Protección de Datos y la Corte Constitucional, la idea de tener poderes que son contramayoritarios, es decir, que son poderes que no están sujetos a la regla de mayorías
o minorías, a ese debate democrático que es lo que rige los capítulos sobre el legislativo y el ejecutivo. Aquí funciona bajo una lógica de cómo controlamos que esas mayorías no abusen del poder que nosotros le entregamos, que la ciudadanía, que el pueblo le entrega. Y por último, con lo que se va a encontrar quien lea la Constitución es con dos capítulos que van ligados. Uno, de qué manera podemos reformar la Constitución si hay algo que vemos que cuando lo implementamos no funciona adecuadamente, o derechamente cómo reemplazar el texto constitucional. ¿Quién tiene la iniciativa? ¿Quién puede iniciar esa discusión? Pero ¿quién toma también las decisiones finales? Eso es lo que uno encuentra en el capítulo 11 y cierra el texto con disposiciones transitorias que buscan programar y ordenadamente pasar de un sistema constitucional a otro. Uno, la Constitución y los auditores y auditoras que en algún minuto han leído Rayuela de Cortázar recordarán que hay dos formas de leer ese libro, ¿verdad? Uno es leerlo del capítulo 1 en adelante y Cortázar dice, pero hay otra forma, que es tomar ciertos capítulos y ir saltando. El propio autor nos invita a cómo hacerlo. Yo creo que la Constitución se puede leer de ambas formas. La Constitución se puede leer, como lo hemos dicho ahora, como una estructura que tiene una coherencia, pero también uno puede buscar aquellas normas que le interesan y desde ahí preguntarse, por ejemplo, si me interesa el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, parto desde ahí. Y desde ahí me pregunto, ¿por qué organizamos de esta manera este derecho? Y vamos a los principios. ¿Cómo vamos a proteger que esto sea realidad? Vamos a los órganos. ¿Cómo se van a tomar las decisiones, las leyes que van a implementar eso? Nos vamos al legislativo. Si esto falla, ¿quién va a controlar que este derecho sea realidad? Nos vamos al poder, a los sistemas de justicia. Es decir, uno puede ir jugando de alguna manera. La cuestión final, Juanita, Claudio, es que cada uno de nosotros se puede apropiar de este texto. Este texto es nuestro. Este texto son las reglas de nuestra vida en sociedad y por lo tanto hay que hacer lo propio. Y eso, la única forma haciéndolo es perdiendo el miedo, leyéndolo, subrayándolo, marcándolo y transformándolo en un espacio común, en unas reglas del juego comunes. Yo creo que esas son algunas pistas de cómo enfrentarse sin miedo a este texto, con mucha tranquilidad y también con mucha esperanza. Sí, profesor, bueno, durante estos últimos días ha habido una polémica a propósito de las palabras que emitió en una columna Christian Barken respecto de la capacidad de los chilenos y chilenas para poder entender el contenido del texto constitucional. Hubo una preocupación especial por parte de los convencionales para que efectivamente el texto fuera lo más claro, lo más didáctico posible. De hecho, hubo un trabajo ahí con la redacción, con la elección de las palabras para que de hecho no fuese algo muy denso ni complejo al momento de leer. Le quería preguntar respecto de eso, ¿no? Acerca de la forma en la cual está estructurada en ese sentido la nueva Constitución y si se condice o no con estas declaraciones que entregó Christian Barken hace unos días. Sí, aquí, como usted muy bien lo señala, aquí hubo un esfuerzo muy serio por parte de la convención para ofrecer efectivamente un texto que fuera accesible para todo el mundo. Es decir, que este no sea un espacio ni excluyente ni puramente técnico. La redacción de una constitución no es una cuestión solo para, entre comillas, expertos y expertas. ¿Por qué? Porque es un acuerdo político y el acuerdo político nos debe involucrar a todos. Por eso yo diría que es muy lamentable las expresiones
de este personaje, porque no solo son despectivas respecto de la ciudadanía, sino que reflejan un profundo error y una falta de entendimiento de lo que es una constitución. La constitución es un espacio generado por el pueblo y es un acuerdo político fundado precisamente en las grandes decisiones que tenemos que tomar colectivamente. Y esas nos involucran a todos y a todas. Y yo creo que el texto, cuando uno le pierde el miedo a la lectura del texto, se da cuenta que uno perfectamente puede entender lo que está ahí reflejado. Pueden haber cosas técnicas que a todos se nos hace difícil. No sé, hay partes, no sé, la Contraloría, el Banco Central, que son, claro, son partes muy áridas, técnicas, pero que si uno las conecta con todo lo que tiene que ver con las grandes decisiones, uno lo entiende. ¿Por qué necesitamos a alguien que controle que las leyes estén de acuerdo a la propia Constitución? Bueno, necesitamos órganos que hagan eso. Y uno va entendiendo la dinámica. Yo diría que se logró ese objetivo. Es un texto que se puede leer, es amigable, y en ese sentido yo creo que hay que tener un mayor respeto por todos aquellos que integran esta comunidad, y ese respeto es precisamente dar acceso a la lectura del texto y generar conversación. Y eso desde la universidad yo creo que lo hemos aprendido sobre todo en los últimos años. La horizontalidad del debate. Aquí hay un pueblo que está ansioso de herramientas para tomar decisiones propias, no para que le revelen verdades. Y ese es nuestro trabajo, y yo por eso valoro mucho el espacio que ustedes han dado aquí en la radio de siempre, en estos 26 programas que llevamos. Siempre lo hemos hecho desde una lógica horizontal, de entregar herramientas para que cada uno decida. Profesor Claudio Nach, doctor en Derecho, académico de la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho, como siempre, ha sido un gusto, nos ha quedado clarísima toda la explicación y bueno, seguro en 15 días más vamos a encontrarnos nuevamente. Muchísimas gracias. Nos toca feriado, Juanita, así que no vamos a estar en 15, vamos a estar hacia fin de mes. Por eso vamos a estar ahí en la quemada, profesor. Por eso una cosa importante, el 13 de agosto, a estar muy atentos, porque va a salir las mesas en las cuales finalmente, locales y mesas en las cuales vamos a votar los más de 15 millones que estamos habilitados por primera vez todos para hacerlo. Voto obligatorio, 13 de agosto, mirar la página del CERVEL, estar muy atentos y atentas con eso, y nos vemos unos días antes ya del plebiscito. Un abrazo. Sí, un abrazo, profesor. Es bien importante el llamado que hace el profesor, porque recordemos que además supuestamente comienza a trabajar la geolocalización de los centros de votación, así que a varios quizás nos cambien de centro de votación, así que no confiarse. Profesor, nos reencontramos, que esté muy bien. Chao, chao. Son las 8:13, Claudio. Tenemos que hacer una pausa. Yo me despido hasta mañana, pero usted no se mueva de la sintonía porque tenemos programa hasta las 10 de la mañana. Un abrazo, Juanita. Ya llega Patricio López.